¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pedro Luis Gallego violó y asesinó a Marta Obregón en Burgos. Después violó y asesinó a Leticia Lebrato en Valladolid. Además, violó a otras 18 chicas. Fue condenado a 273 años de cárcel, apenas cumplió 20 por la derogación de la doctrina Parot. Ahora la Policía Nacional le ha vuelto a detener, apenas 4 años después de salir de prisión. Le acusa de 4 agresiones sexuales en Madrid, en el entorno del Hospital de la Paz. Estos son los hechos. ¿Dónde está la justicia? En un piso de este bloque de viviendas del barrio de Nueva Segovia vivía desde hace 3 años Pedro Luis Gallego. Aquí los agentes de la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía le detenían ayer como presunto autor de 4 agresiones sexuales en las inmediaciones del Hospital Madrileño de la Paz. Agentes de la UFAM, de la Jefatura de Policía de Madrid, se desplazaron hasta allí y procedieron a su arresto. Este individuo es el presunto autor de 4 agresiones sexuales cometidas en una franja de 5 meses. La policía sospecha que el detenido traía a sus víctimas en coche hasta un piso de este bloque de viviendas. Tras agredirlas sexualmente, las devolvía al punto donde las había secuestrado en la capital madrileña. Era muy conocido en este barrio segoviano, donde sus vecinos aseguran que era frecuente verle pasear junto a su pareja sentimental y a su perro. Venía con una chica y ya te digo, alternaba todos los días. Y todos los días tomaba una caña, un café, compraba tabaco. Un tío muy retraído, muy suyo, no quería ninguna relación con los vecinos. Y por eso causaba un poco de recelo, ¿no? Pero no por otra cosa. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. Gallego salía a la calle en 2013 cuando se derogaba, como les decía antes, la doctrina Parot, una decisión del Tribunal de Estrasburgo que dejó en la calle a varios etarras, violadores y pederastas. El ministro de Justicia defiende la aplicación de la prisión permanente revisable aprobada en 2015 para casos tan flagrantes como el del violador del ascensor. Y cuando vemos un caso tan flagrante como este, es donde a veces pensamos que quizás si hubiésemos tenido este tipo de penas anteriormente, pues a lo mejor no hubiesen sucedido lamentablemente estos hechos. Pues serán los tribunales los que en todo caso, si consideran que concurren los elementos suficientes, podrían aplicarlas y, ya digo, si concurren esas circunstancias. Este es uno de los asuntos que nos va a ocupar los próximos minutos en el tiempo de tertulia y será uno de los asuntos destacados en la prensa de nuestra comunidad. Les presento a los tertulianos de esta noche. Luis Mi Torres, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Nacho Foces, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y con la prensa, como les digo, con los titulares más destacados, y algunos de ellos hacen referencia a esa situación, a la nueva detención de Pedro Luis Gallego. Viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empiezas? Con ese asunto, precisamente. Empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera: el violador del ascensor vuelve a atacar. Detenido en Segovia como presunto autor de 4 agresiones sexuales, capturaba en Madrid a sus víctimas, a las que se llevaba después a la capital segoviana. Y también termina considerando que la cadena perpetua revisable, único freno para estos individuos, según los expertos. Diario de Burgos también destaca en su primera: liberado en 2013 por la doctrina Parot pese a sus 273 años de condena, detenido el asesino de Marta Obregón por 4 nuevas violaciones. Cambiando de asunto, Diario de Ávila destaca en su primera que la plantilla ratifica el preacuerdo que empezará a aplicarse en 2018 en la fábrica bulense de vehículos comerciales. El Diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León otro asunto. Esgueva defiende que el beneficio de 47 millones de las eólicas fue lícito y su abogado denuncia que la agencia tributaria no vio ilegal esta operación y le reclamó el IVA. Diario La Razón, más apoyo al envejecimiento activo y dependencia para 600.000 personas. La Gaceta de Salamanca, la ola de calor dispara el gasto de electricidad en Salamanca. Diario Palentino, solo 8 municipios alegan contra la línea de alta velocidad a Santander. La Nueva Crónica de León, el AVE seguirá tardando más de 2 horas a Madrid hasta 2018, con una noticia con motivo de la visita del ministro de Fomento a la ciudad. Y por último, el norte de Castilla destaca también en su primera que Valladolid cierra todo el casco histórico al tráfico para reducir la contaminación. No, esto ya parece Madrid, ¿no? Valladolid ya como Madrid. Bueno, os voy a preguntar evidentemente por esa nueva detención de Pedro Luis Gallego y al final
es lo que muchos quizá nos hemos preguntado esta mañana cuando conocíamos la noticia. ¿En el fondo os sorprende lo que ha ocurrido? Bueno, sorprendernos, pues no lo sé. Yo lo que sí parece claro es que las leyes que había no eran suficientes para hacer frente a casos como este. Yo no cuestiono la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. A mí me parece que en España durante mucho tiempo se tuvo que legislar casi a matacaballo para precisamente de alguna manera hacer frente al terrorismo de ETA. Y no fue mal, porque fruto de esa legislación es la derrota en todos los aspectos de ETA. Pero en esa legislación precipitada hubo chapuzas y posiblemente eso de la doctrina Parrot, y lo que anuló el Tribunal de Estrasburgo, que es el origen de esta historia, esté detrás. Lo que sí digo es que, y creo que lo decían los expertos en el norte de Castilla, según he oído en los titulares, lo que sí creo es que instrumentos como la cadena perpetua revisable que hay en muchos de los países de Occidente puede ser un buen instrumento, y que cometeríamos un error si por un buenismo o por un interés ideológico nos cargamos herramientas de este tipo para casos de este tipo. Es evidente que con esa revisión de la doctrina Parrot algunas cosas salieron muy baratas. No olvidemos que ayer, por ejemplo, salió de prisión la Tigresa, por ejemplo, la famosa terrorista. ¿Y a cuánto le ha salido el asesinado en atentados en los que ella se vio involucrada? A un año y poco por asesinato, ¿no? Ahora ha vuelto a pasar esto, ¿no? Es muy fácil decir ahora, era previsible que pasara. Lo que es cierto, yo no tengo datos para eso, porque no soy experto ni en derecho ni en psicología de violador, ¿no? Pero nosotros entrevistamos, cuando se produjo todo aquello, entrevistamos a un experto con el que hemos intentado contactar hoy, que ya dijo, recuerdo que titulamos así la entrevista, volverán a violar. Entonces, si hay expertos... No, y la policía parecía que lo tenía también claro. Si hay expertos que te dicen eso, volverán a violar, ¿por qué esa parte? ¿Por qué a estos que... Es que han sido 4 violaciones, 4. Pero espera, hay un dato que apoya. 4 violadores que salieron por la anulación de esta doctrina, 4 han vuelto a prisión por lo mismo, ¿no? Sí. Estamos en una situación de clara indefensión, eso es más que evidente, de clara indefensión. Claro, topas con el derecho, topas con las ventajas que la ley también ofrece a esta escoria de la sociedad, que son los violadores, pero también está, y nuestros derechos. Y los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, y los derechos de como ciudadano normal y corriente, pero se ven alterados por este tipo de... Claro, hubo un debate que se planteó en el Congreso de los Diputados hace unos meses, precisamente de anular cuestiones como la prisión permanente revisable. Eso está encima de la mesa. Es algo que forma parte de la agenda de los partidos, de casi todos los partidos, yo creo que salvo el Partido Popular y Ciudadanos, está en la mesa de todos los partidos, pues porque se entiende que, bueno, pues que es una cadena perpetua y que la legislación, la Constitución española no lo permitiría, porque las penas de prisión tienen que ir orientadas pues de alguna manera a reconvertir al preso. Bueno, aquí no se puede. Entonces, por eso digo que por una cuestión ideológica, por una cuestión de buenismo, por una cuestión de imagen, no cometamos el error de, ante situaciones de este tipo, no aplicar los instrumentos que son perfectamente lógicos y que aplican en media Europa. Vamos. Pero el mayor error, se ha demostrado, es que estos estuvieran en la calle y han tenido que pasar 4 violaciones, y eso sí, al final, ¿qué te queda? Frente a la actuación de la justicia con este tipo de decisiones, que yo no digo que no estén amparadas por el derecho, están amparadas frente a eso, al menos la única tranquilidad que nos quedan son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, que por lo menos pueden y actúan y nos demuestran que este tipo de gente sí al final les acaban pillando, pero después de 4 violaciones. Nuestra solidaridad y nuestro recuerdo para todas las víctimas de personajes tan depravados como Pedro Luis Gallego. En nuestro informativo de ayer confiábamos en poder contarles la noticia que les hemos contado hoy desde primera hora, el acuerdo entre Nissan y el comité de empresa que evitará el cierre de la factoría abulense. Después de varias horas reunidos, las dos partes llegaban de madrugada a un preacuerdo que esta mañana era ratificado por la plantilla.
En torno a las 12 de la noche, comité y dirección alcanzaban un principio de acuerdo que ya ha sido refrendado en asamblea por los trabajadores. Con el esfuerzo que los trabajadores hoy han refrendado, pensamos que la planta de Nissan en Ávila hoy podemos decir que sigue abierta. No debemos olvidar en ningún caso que la fábrica hace 4 meses estaba cerrada, que había una dirección europea que había tomado la decisión de cerrar la fábrica y no darnos una segunda oportunidad. Y en ese sentido sí que quiero destacar que vamos a aprovechar esa segunda oportunidad. Los trabajadores asumen con ello el convenio de Renault, pero con algunos matices. La mayoría de trabajadores perdíamos entre un 23 y un 30%, y ahora esta mayoría pues estamos en torno al 18%, pero que a medida que pasa el tiempo se va reduciendo, porque hemos conseguido mantener la antigüedad tal y como la tenemos en Nissan hasta un máximo de 5 quinquenios. Teniendo en cuenta que el convenio de Renault recoge un máximo de 3 quinquenios. Junto a ello se contempla un bono de compensación que supone un reparto más equitativo de la bajada salarial y un expediente de regulación temporal de empleo ligado a la formación. Un párrafo que les obliga a que en caso de que no haya trabajo para todos, por retrasos de obras, lo que sea, se hace cargo de los salarios. Habrá además un plazo de 3 meses para que los trabajadores puedan optar por bajas incentivadas. Recordaba uno de los representantes de los trabajadores en esa información que hace 4 meses nadie daba un duro por el futuro de Nissan. Fue entonces cuando José Vicente de los Mozos se puso al frente de las negociaciones y gracias en gran medida a su empeño se ha logrado el objetivo que todos esperábamos, que la fábrica no cierre. Esta mañana el vicepresidente de Operaciones Industriales de Nissan en España se felicitaba por el acuerdo. Gracias a los empleados, al comité, a Nissan y las instituciones, anoche hemos llegado a un acuerdo y estas noticias buenas para todos. Esto significa que podemos asegurar un futuro estable para la planta de Nissan en Ávila. Bueno, os pido opinión. Primero tú, Luismi, como abulense. Es verdad que todos confiábamos en lo mejor. Abulense de pro. Abulense de pro. Bueno, una gran noticia para Ávila. Qué bien está lo que bien acaba, ¿no? Sí. Entonces, pues hombre, yo creo que está muy bien, evidentemente, lo que bien acaba está bien. Yo creo que es una oportunidad en una provincia que además viene tremendamente castigada en los datos económicos y en los datos sociales. Que Nissan desapareciese de Ávila venía a ser que desapareciese casi, yo me atrevería a decir el 80% de la industria de Ávila, porque es un poco menos que monocultivo. Y a mí me parece que, y aquí ahora yo creo que es momento de decirlo, Nissan siempre ha jugado mal con la planta de Ávila, ha engañado, no ha tenido transparencia y precisamente si hay algo que valorar a José Vicente de los Mozos es haber introducido transparencia y claridad en la situación y en las propuestas. Ha sido clave la intervención de Ahí está la clave precisamente de que se haya alcanzado este acuerdo y de que Nissan vaya a permanecer en Ávila en el nombre que yo creo, y lo dije ya en una anterior tertulia aquí, es José Vicente de los Mozos el artífice de todo esto, es José Vicente de los Mozos el que pone sobre la mesa una opción que al final para Ávila va a ser un balón de oxígeno muy importante para la economía de Ávila, y yo me quedo con lo que ha dicho ahí el representante de UGT, que es una segunda oportunidad que encima dice vamos a aprovechar, con lo cual lo que tú dices, lo que bien empieza bien acaba, y si encima va a seguir con esa buena intención, miel sobre hojuelas. 20 segundos. Sí, va a decir que precisamente si Nissan estaba así es por muchas veces problemas de competitividad, ahora es donde hay que poner el acento. Pues una gran noticia después del nerviosismo que había cundido entre los trabajadores y entre muchas familias y en general en toda la provincia de Ávila y por supuesto en toda la comunidad. Casi 7 horas y media de declaraciones este jueves en las diligencias abiertas por el caso de las eólicas. Estaban citados un testigo y 2 investigados, uno de ellos, uno de los principales señalados del caso, Alberto Esgueva, quien fuera director de Escal entre 2003 y 2006. De él dice la investigación que creó una trama de empresas energéticas con las que pudo obtener casi 50 millones de euros. Eran las 3:30 de la tarde cuando Alberto Esgueva entraba en el juzgado. Había sido citado a las 11:30, pero las 2 declaraciones anteriores se habían extendido 4 horas más de lo previsto. La suya solo ha durado 1 hora y media. Su abogado ha defendido la legalidad de las operaciones y denuncia un cambio de criterio de la agencia tributaria. ¿Cómo es posible que la agencia tributaria diga lo que dice
cuando meses antes le levanta unas actas y le dice que todo lo que ha hecho en las operaciones eólicas son absolutamente lícitas, pero considera a mayores que ha hecho una prestación de servicios y por tanto que la operación está sujeta a IVA. Por eso presentará una demanda. Alberto Esgueva además ha negado amistad estrecha o relación empresarial con Rafael Delgado. Él tenía la relación laboral con el Consejo de Escal, en el cual Rafael Delgado no era más que un miembro más. Para uno de los abogados de la acusación, todos estos argumentos no son más que subterfugios contables, porque las operaciones societarias resultan sorprendentes. Por una aportación no superior a los 23.000 euros se va a 47 millones de euros. Eso se ha reconocido paladinamente. Parece ser que pertenece a esta especie de inteligencias empresariales que debieran existir con más abundancia. La declaración de Esgueva ha durado la mitad que la de Jesús Rodríguez, al que la investigación señala como testaferro de Delgado en sus empresas, algo que él ha negado, y una hora menos que la de Tomás Ciria, funcionario de las concesiones eólicas, que ha acudido como testigo. Afirma que cumplía órdenes. Bueno, ¿nos ha sorprendido algo de la declaración de hoy de Alberto Esgueva? Yo lo que creo que aquí en el ámbito judicial tenía que pasar como en el ámbito agrario. En el ámbito agrario, para hablar de la cebada todavía se hablan pesetas, de la cebada y el trigo, y aquí se debería hablar igual. Claro, decimos 50 millones de euros, parece que 50 millones, son 8.000 millones de pesetas. 8.000 millones de pesetas por la venta que consigue todas las tardes en una partida de mus. Entonces, eso lo primero, las cifras son mareantes. Pero sorprender, es que a mí ni me sorprende ni me deja de sorprender. La cuestión es que esto está en manos de una jueza en la que yo personalmente creo que todos los ciudadanos tenemos que tener la máxima confianza. Está con una investigación que la Fiscalía Anticorrupción, por lo que dicen los que entienden, le ha puesto sobre la mesa de una manera muy limpia. Estos son los 21 investigados que tiene usted que seguir con ellos, estos son los 15 testigos a los que tiene que llamar, y parece que todo va a ir tan deprisa que antes de Navidad va a haber un pronunciamiento sobre si procesa o no procesa a ellos. En este caso igual la justicia puede ser hasta rápida, si todo se hace así. Yo de esta cuestión, bueno, entiendo que es la estrategia de la defensa, pues son sociedades, operaciones societarias normales. La pregunta que hay que hacerse es, vale, hay operaciones societarias normales y todo lo que hay alrededor, es decir, todos los aceleramientos y desaceleramientos de declaraciones de impacto ambiental, de concesiones y concesiones, eso también entra dentro de la normalidad. Yo creo que esa es la pregunta que había que hacerse. Insisto, yo creo que hay que esperar a que la jueza determine y sobre lo que determine la jueza sobre el auto ya serán palabras mayores. Ahora es lógico, no creo que ningún abogado defensor vaya a decir que su cliente no es inocente, estaría bueno. Malo. O sea, eso bueno, es vamos lógico. a esperar, vamos a ser pacientes. Este jueves el secretario general del PSOE de Castilla y León ha sido noticia por dos noticias. Por dos motivos. A última hora de la tarde conocíamos que era el elegido para presidir el Congreso del Partido Socialista de este fin de semana, el Congreso Federal. Y también ha sido noticia Luis Tudanca porque ayer conocíamos su positivo en un control de alcoholemia en Burgos en 2008, cuando era diputado nacional. El líder socialista registró una tasa de alcohol de 0,43 miligramos por litro, cuando el límite era de 0,25. Las reacciones políticas nos han hecho esperar, especialmente porque Tudanca fue uno de los más duros, con el positivo registrado el pasado verano por la entonces vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón. Sí, hace 10 años me pusieron una multa de tráfico y la pagué. Eso es lo que ha sucedido. Yo creo que las diferencias no las establezco yo, las establece la ley y los jueces. Y hay una diferencia, creo que fundamental, entre una multa de tráfico y un delito penal. Eso es lo que ha pasado. Él se refería a que las personas que estamos en el servicio público debemos ser cuidadosas y ejemplares en ese momento, y estoy segura de que lo mantendrá, y además reclamaba que abandonara el escaño por respeto a los ciudadanos. Decía literalmente que una conducta irresponsable, como es ponerse al volante de un vehículo después de beber alcohol, debe tener una respuesta. Y es la respuesta que os pido ya a vosotros, porque la pregunta es evidente. ¿Son los mismos casos? ¿La ejemplaridad se debe tener en uno y en el otro? A ver, ¿son los mismos casos? Pues tiene pinta de que no, o tiene pinta de que sí. En los dos hay un control de alcoholemia y en los dos se da positivo. ¿Qué tiene de llamativo el que, primero que se conozca ahora, casi 9 años después, qué tiene de llamativo? Precisamente eso, que él habló cuando
cuando Rosa Baldeón, y que él, cuando Rosa Baldeón ya sabía, él era, yo creo que el único que sabía en ese momento, que él era consciente de que a él le había pasado él y el que lo haya filtrado. De dar positivo, y ha dado positivo. Ya ahora empezar, que si es multa, que si es sanción, que si es delito, que si, pues chicos, te han pillado, pues lo que hace bien es reconocer. También es cierto, muestra un poco el nivel de políticos que tenemos, porque si a él le había pasado esto, cuando lo de Rosa Baldeón tenía a su alrededor 25 cargos del Partido Socialista que podían haber emitido la opinión del Partido Socialista, y no precisamente él, que desde luego no parece, no sé si ejemplarizante, pero no parece como muy adecuado que él en su momento pidiera para Rosa Baldeón lo que pidió, habiendo ya sido 8 años antes de eso el mismo protagonista de un positivo en alcoholemia. Yo, por coherencia con lo que opiné cuando Rosa Baldeón, tengo que opinar lo mismo, y es que a mí me parece que hay conductas privadas y hay conductas públicas. Y del mismo modo que no entendí algunas de las decisiones cuando se ocurrió con Rosa Baldeón, tengo que pensar lo mismo en este momento. Sí. Comparte tu opinión. Yo tampoco entendía por qué tuvo que dimitir Rosa Baldeón de aquellos. Entonces, a mí me parece, y luego llamar la atención sobre dónde ponemos el listón, porque las conductas ejemplarizantes, que es lo que... La conducta ejemplarizante puede ser una discusión en la comunidad de vecinos por el ascensor, por ejemplo, porque conductas ejemplarizantes pueden ser falta, pueden ser delito o pueden no ser nada. Si en eso tiene razón. La cuestión aquí no estaríamos hablando de este positivo de Tudanca, aunque se hubiera producido, si no lo pusiéramos en relación con lo que él dijo. Es que fue él el que puso el listón. Fue él el que puso. No lo pusimos los demás, lo puso él. Entonces, si tú lo pones y pides para otro lo que a ti sabías además que te estaba pasando, pues en aquel momento lo lógico es que no hubiera hablado él. Una cosa, que tenemos que poner el punto final prácticamente a la tertulia. Ya les decíamos antes, Luis Tudanca será el encargado de presidir el Congreso Federal este fin de semana del Partido Socialista. ¿Os ha sorprendido que Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, vaya a ser el portavoz de la ejecutiva de Pedro Sánchez? No se ha sorprendido. Por sí, lleva de portavoz desde octubre. ¿Cómo nos va a sorprender que siga de portavoz? No puede sorprendernos. O sea, que simplemente esto de hoy ha sido una formalidad, ¿no? Cuando en su tuit ha decidido aceptar la propuesta de Sánchez Castejón. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Esto le va a dar mucha notoriedad, ¿no? Bastante. Durante los próximos meses. Muchísima. Los próximos 2 años de aquí a las elecciones, muchísima, muchísima. Bueno, pues os tengo que dejar. Me he fijado en que has traído la corbata del Barça. No te he dicho nada porque tengo yo una corbata así también medio azulgrana. Yo creo que estabas esperando, guardando tiempo para explicar esta comunión blaugrana. No, ya sé. Pero además, como ya sabes que venimos de sobrados últimamente, pues ya, en fin. Ahí tienes tu corbata para que presumas de ella. Gracias. Yo me quedo en tierra de nadie. Tú, nada, tranquilo. Tienes una camisa muy blanca, tú, no sé. Como tú. Gracias, Nacho. Ernesto, aquí te espero el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vamos a ir a la publicidad y después nos vamos a ir hasta Burgos, porque queremos hablar de la nueva ley o de la que va a ser futura ley de cámaras de comercio de Castilla y León. Hasta ahora. Nos hemos acercado hasta Burgos para conocer más en detalle la futura ley regional de cámaras de comercio, y para ello hemos invitado a nuestro tiempo de entrevista al presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio y también presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro, Fernando Escobillas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Encantado. Y también al comisionado para la Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León y también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos. Antonio Méndez Pozo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es tan necesaria, por qué es necesaria una ley regional de cámaras de comercio? Antonio. Bueno, no sé. Sí, Antonio. Bueno, yo creo que no es que sea necesaria, es que es imprescindible cumplir con lo que la ley dice, ¿no? O sea, nosotros creo recordar muy rápidamente que en diciembre del año 2010, un decreto ley del gobierno de Zapatero pues quita la financiación que estaba ya desde hace muchísimos años, que era la que permitía la vida de las cámaras de comercio, y empieza ahí un tránsito pues realmente duro. Hay 4 años ahí francamente malos, en los cuales, ante esa gravedad, lo que demuestran las cámaras de comercio, no las de Castilla y León, sino todas las cámaras de comercio de España, o por lo menos la inmensa mayoría, es esa función empresarial que tiene como tal y como viveza a todos los presidentes, y consiguen pues actualizar,
de alguna manera hacer que sigan viviendo esas, a pesar de las penurias, sigan viviendo las cámaras, ¿no? Como eso no podía seguir así, hay una ley, la ley que ya realmente se estaba esperando, que es la Ley 4 del año 14, en la que realmente ahí determina cuáles las funciones, cuáles son las estrategias, cuál es la manera de financiar, cuáles son las obligaciones de las cámaras de comercio, y esa ley lo que impone, esa ley estatal, que se crea, mantiene las cámaras como están, pero se crea Cámara España en sustitución del Consejo Superior de Cámaras. Esta ley lo que obliga es trasladar esa ley a todas las comunidades autónomas que hagan una ley en base a la ley estatal que se acomode pues a esa ley. Y bueno, pues lo que se empieza y nos anuncia la Junta de Castilla y León, nuestra administración tutelante, es que realmente tengamos, ya van a empezar a operar, a hacer la composición, porque realmente los plenarios de todas las cámaras estamos en funciones desde hace ya no sé cuánto tiempo, entonces es necesario unas nuevas elecciones, esas nuevas elecciones se tienen que amparar en una ley y es necesaria la adaptación a la ley. Yo en eso quisiera recordar muy brevemente que las cámaras de comercio, digo, para señalar por qué. Las cámaras de comercio somos corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y además con la posibilidad de obrar, ¿no? Esto tiene un carácter semipúblico, o sea, nosotros hay una parte pública de las cámaras, por eso las cámaras de comercio tienen una gran diferencia con las federaciones de empresarios, que lo recoge el propio preámbulo de la ley, que creo que es muy interesante, es muy cortito, que lo lea para que sepamos de qué estamos hablando. Claro, sí, es importante eso. O sea, indudablemente es de plena relación con la relevancia del constitucional que nos recogen las cámaras, pero luego dice aquí una partecito que es muy interesante de leer, ¿no? Dice, en efecto, la propia jurisprudencia señala que a las cámaras les corresponde velar por los intereses generales, no asociativos, sino intereses generales de la industria, el comercio y la navegación, y no limitarse a representar los intereses peculiares de sus socios. Esa es la gran diferencia que hay, que yo creo que nunca ha estado demasiado bien explicado, la diferencia que hay entre una Cámara de Comercio y una federación. Las dos necesarias, las dos constitucionales, pero muy diversas, y como ven, las federaciones son asociativas y las cámaras somos generales. Y entonces eso deriva a que tengamos que tener una administración tutelante. O sea, nosotros, cualquier cámara de esta comunidad y de toda España, tiene una administración tutelante, que es el gobierno regional, en este caso la Consejería de Economía y Hacienda, que es quien nos aprueba los presupuestos de cada cámara y quien aprueba la liquidación de los presupuestos. O sea, que euro que entre en una cámara tiene que está controlado por nuestra administración tutelante y además al final pasa al Tribunal de Cuentas. O sea que de euro que entra aquí, como ven, queda muy... Esta ley de cámaras lo que hace es garantizar la financiación para que las cámaras puedan seguir cumpliendo su cometido, porque, y usted lo reconocía antes, ¿no? Han tenido que ser unos años muy complicados, Fernando, para las cámaras. Creo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, David Sagún, que las cámaras se merecen algo más que ir mendigando. Yo no sé si en estos últimos años han sido tan complicados, tan difíciles como para necesitar esto, una financiación justa y anual. Pues efectivamente sí que hemos ido mendigando, ¿eh? De hecho, en la región nuestra hay algunas cámaras que tenían unos proyectos, no los iniciaron, afortunadamente tenían una caja para poder soportar los 4 años que llevamos mal, y las cámaras que se lanzaron a hacer algún proyecto, que estuvieron o mantuvieron un poquito más a sus técnicos sin liquidarles, las han pasado muy mal, económicamente muy mal. Y en este caso, gracias a que Cámaras creo que es una marca que la tenemos todos los camerales muy metida, y siempre ha habido colaboración y ayuda por aquellas cámaras de tu demarcación, incluso anticipar al Consejo Regional un dinero, cotas adelantadas, para que las otras cámaras no puedan pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto, pues ha sido una maravilla tal y como teníamos el problema que teníamos las cámaras, pero lo bien que lo hemos encajado, lo bien que se ha llevado, lo bien que nos hemos entendido entre todos, cómo nos repartimos después de que incluso hemos quitado muchos técnicos, cómo nos apoyamos una cámara a la otra, la cámara que dispone de un técnico está a disposición de la otra, etcétera, etcétera, y gracias a eso hasta la fecha hemos podido sobrevivir.
ahora mismo, esto que se ha llegado a hacer, pues yo diría que tuvimos el gran acierto, los 14 presidentes, de nombrar un comisionado para que debatiera todo esto con nuestra consejera, y en este caso fue por unanimidad. Todos ellos votamos a que en este caso nuestro representante, para que se entienda, era el presidente de la Cámara de Burgos. Entonces, ¿por qué? Pues motivos había muchos. En principio, porque ya llevaba un tiempo gestionando otras cosas del Consejo Superior de Cámaras y ya conocía un poquito más esto. Por otra parte, porque dado su función de un hombre metido en medios, pues iba a tener más posibilidades quizá de agilizarlo, ¿no? Entonces, afortunadamente, hemos llegado ahora mismo a una situación que creo que somos ejemplares en el resto de las cámaras. Somos los pioneros en esta gestión y creo que somos ejemplares, y de hecho pues nos están consultando ciertas cámaras que, oye, ¿cómo habéis logrado? ¿Ha sido complicada esa negociación con la Junta de Castilla y León, en este caso con la consejera de Economía y Hacienda, con Pilar Bermúdez? Respondría, puesto que he sido el que he estado, respondría todo lo que ha dicho Fernando, que está muy bien, es que a pesar de esas penurias, desde luego no se ha notado en nuestra gestión de nuestras empresas. Creo que hemos estado puntualmente de las necesidades que tenían toda la red económica de esta comunidad, y creo que hemos prestado, y los pecaditos o los problemas han quedado en casa. Bueno, realmente ha sido un trabajo largo, como decía, mi comisionado, que he sido votado, como decía, por unanimidad y luego reelegido posteriormente, y bueno, hemos mantenido. Yo, la primera reunión que mantuve con la consejera fue el 27 de noviembre del año pasado, el 16, en el que fuimos a discutir el primer borrador que nos entrega la Junta de Castilla y León, porque, insisto, sobre todo para algunas voces que han salido por ahí, es un anteproyecto que lo tiene obligación de hacerlo el Gobierno regional. Y el Gobierno regional se basa para sus apartados en lo que más confiere a nuestra relación como cámaras, es el artículo 6, que dice que se constituirá autonómico, provincial y local. Se podrán. Entonces, el primer borrador lo que nos venía a decir es que creaban efectivamente un ente autonómico, lo hacían un ente autonómico precisamente para que haya un solo interlocutor, somos 14 cámaras, para que haya un solo interlocutor con la comunidad, y que luego eso a su vez sea la base para la red cameral de esta comunidad. Luego se nos ponía, uno de los primeros problemas que tuvimos es que se suprimían las 5 locales, o sea que solo se preveían 9 cámaras provinciales. Inmediatamente eso se le hizo ver que esto era un error, que aquí veníamos de centenarias, muchas instituciones, y que era conveniente mantener, que era además la manera de entrar en toda la piel de nuestra comunidad. Y eso se consiguió a la primera, de mantener las 14 cámaras, las 9 provinciales y las 5 locales, como venía existiendo desde hace infinidad de años, ¿no? Y luego había otro problema muy serio, que era que al crear la Cámara Autonómica, se basaban en lo que es Cámara España. Y en Cámara España, como la mayoría no conocerá, allí es que es Cámara España, resulta que es el cambio del Consejo Superior de Cámaras por Cámara España. En el Consejo Superior de Cámaras éramos nosotros, las cámaras de comercio. Sin embargo, en Cámara España somos una tercera parte, un tercio de la composición plenaria. Aquí se nos hacía algo parecido, y claro, lo que dijimos, oye, si esto es en la Cámara de Castilla y León, tenemos que estar muy presentes en los presidentes. Al final, para resumir, el Pleno de Cámara Castilla y León son 25 miembros, de los cuales 14 son los 14 presidentes, con lo cual tenemos una mayoría, como sabéis, y luego hay 9, uno por provincia, de empresarios de reconocido prestigio, que a propuesta de cada cámara lo llevan a la Cámara, y son 9, más 2 representantes de la... Esa fue la primera atacada, que se resolvieron temas muy importantes de gran trascendencia. Y luego, el gran reto que teníamos ahí era que, muy bien, si usted se lee la ley, tanto la nacional como, no puede ser por menos, la de Castilla y León, tenemos unas funciones amplísimas, es una retahíla y se nos hincha cada vez que vemos lo que... Pero eso se decía, bueno, y para financiar esto se las arreglan ustedes, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde ha habido mucha lucha, muchas explicaciones, muchas necesidades, y al final, afortunadamente, se nos reconoce
que era nuestra filosofía, era, oiga, denos ustedes una financiación estable. ¿Estable para qué? Para que ustedes tengan la red de cámaras de Castilla y León para las funciones que ustedes quieren que hagamos, pero para eso necesitamos que nuestra función pública, o sea, dentro de las muchísimas funciones que tenemos, hay unas de carácter público. Entonces, decía, oiga, esas funciones públicas, si ustedes por ley tenemos que mantener, nos tienen ustedes que financiar parte de eso. Y hay ahí esa doble financiación, la estable por nuestra función pública y la otra que vendrá pues a base de convenios, de encargos de gestión, de, en fin, una serie de cosas. Bueno, esto es un anteproyecto aprobado hace unos días por el Consejo de Gobierno de la Junta, que se convertirá en ley, evidentemente, cuando lo aprueben las Cortes Regionales, pero esta semana hemos visto que 13 de las 14 cámaras estaban a partir un piñón con esta nueva ley, pero sí que hemos visto algunas discrepancias por parte de la Cámara de Valladolid, que ya ha dicho que, de hecho, presentará alegaciones. ¿Me vas a permitir, Fernando, que haga primero una o sea, a lo largo de todo mi periodo de encargo de comisionado estoy informando puntualmente a todas las cámaras. O sea, yo tengo aquí, y Fernando es testigo de excepción, porque la condición que se me pone cuando soy comisionado es no entienden, por tanto, la postura de Valladolid. Informado puntualmente el presidente del Consejo Regional, que aquí está presente, y luego cuando creamos oportuno a los demás presidentes. Bueno, pues es alarmante, y aquí tengo, vamos, tacos y tacos de enmiendas que se nos ponían por parte de las cámaras, entre ellas las de Valladolid, ¿no? Ya del año 16. Bueno, pues no entiendo. Y lo que sí que tiene que quedar claro es que esta es una ley de la Junta de Castilla y León que nosotros hemos tratado y hemos conseguido, efectivamente, en algunos puntos concretos, hacer y reconocernos estas tres cosas para nosotros básicas. El resto nos tenemos que atener a lo que dicen, que esto no es una ley hecha por las cámaras, que las cámaras hemos tenido, como no podía ser de otra manera, nuestra intervención para tratar de limar, que es lo que me he tratado de explicar, ¿no? Fernando, ¿entiende esas alegaciones que dice la Cámara de Valladolid que va a presentar? Pues no, porque en nuestro concepto de cámaras en ningún momento se ha omitido a ninguno. Nosotros estamos trabajando y luchando lo mismo por cualquiera de las 14 cámaras, incluidos con todos los problemas que nos quiera crear esta Cámara, estamos trabajando por ellos también. Y de hecho les podemos demostrar que les ingresamos bastante dinero de aquello que percibimos con relación a su grandeza, diríamos, como ellos dicen que son muy grandes. Pues con relación a su grandeza, creo que está a la cabeza de que son los que más ingresos hacen, los que más ingresos perciben. Por otra parte, se lamentan de ese poco dinero que pagan al Consejo Regional por mantenerles, que son los que más pagan. Pues, hombre, es en la proporción a lo que tú produces, lo que estás pagando y percibes. Pero vamos, creo que son cositas que se darán cuenta de que es un error y, como bien decía Michel, como bien decía nuestra consejera, ellos quieren un solo interlocutor. Ahora están alegando que si va a ser eso un presupuesto muy alto, cuando estamos trabajando con el Consejo Regional, que va a seguir siendo lo mismo, aunque seamos Cámara de Castilla y León, es lo mismo. Creo que somos muy metódicos, con una gente que es muy eficiente, con unos gastos muy restringidos, y la verdad que hasta la fecha nosotros mismos nos ha sorprendido de lo que logramos con el equipo que nos hemos quedado. Bueno, hay un asunto, es verdad, que en parte tiene que ver también con lo que es la labor de las cámaras de comercio, que al final es velar por sus territorios, ¿no?, por el interés de sus territorios. Y les quiero preguntar a mis dos invitados, no solo como presidentes de cámaras de comercio, sino también como empresarios, y sobre todo en este caso como burgaleses, por un asunto que preocupa y mucho en esa provincia, ¿no?, que es el futuro del directo. El Ministerio de Fomento les vino a decir a las autoridades de esta provincia que si querían reabrir el tren directo, que vayan al Ministerio con un proyecto serio donde se recojan las necesidades de ese tren. Y esta misma semana hemos visto las necesidades que puede tener ese tren y las ventajas que puede tener el mismo para el tráfico de mercancías, porque ha habido una reunión en Bilbao, en Vizcaya, con la Autoridad Portuaria de Bilbao, donde ha quedado claro las ventajas que tiene fomentar ese eje Algeciras-Madrid, Burgos-Bilbao. ¿Son optimistas? ¿El Ministerio invertirá? Creo que son 13 millones de euros, tampoco es más, para poner de nuevo en funcionamiento la línea del tren directo. Bueno, yo creo que aquí venimos defendiendo el directo
desde hace mucho tiempo. Aquí se nos dijo lo último, que si demostrábamos que los flujos podían permitir el gastarse ese dinero, que como ves dentro de las cantidades que se manejan, pues realmente es pequeño, pero claro, eso tiene una doble trampa. Si tú te limitas a decir las mercancías que salen de Burgos y las de Aranda para llevarle, pues estás perdido. O sea, porque claro, sin embargo, lo que estamos defendiendo, y como no es una invención nuestra, hemos ido precisamente a Bilbao, al puerto, para ver si esto que pretendemos. Y aquí hay dos grandes ejes, el Mediterráneo, el Atlántico, y aquí lo que se está tratando de crear es el central, para ir desde Algeciras, Madrid, Burgos, Bilbao. Con lo cual, indudablemente, estar hablando de que es un corredor que ahorra 110 kilómetros, porque lo que aquí hasta ahora, al llegar a Madrid, se tienen que ir a Ávila, dando la vuelta casi a Castilla y León, ir a Valladolid, de Valladolid, Burgos, cuando realmente, claro, esto se consigue en línea recta, con lo cual se ahorran 110 kilómetros en tiempo, en ahorro de gastos, y esos son muchos trenes que van a pasar por ahí, que nos confirma efectivamente el puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao es el primer interesado en que ese corredor exista, y como burgaleses hay que destacar que Burgos en ese momento sería, y ayer se estuvo viendo también en un encuentro en Cetapsa, que sería justamente el encuentro del eje atlántico con el eje central. Burgos sería el punto de encuentro, con lo cual a nuestro movimiento logístico indudablemente le daríamos mucha importancia, ¿no? Pero después de tantos años luchando, ¿son optimistas ahora? ¿O ven más predisposición por parte del ministro? Nosotros indudablemente, bueno, no sé el ministerio, que habrá que hablar con ellos, ¿no? Lo que se acordó en Bilbao es que lo primero, que el puerto de Bilbao está interesadísimo en este corredor. Y lo segundo es que vamos a involucrar, y de hecho ya el presidente de la Cámara de Madrid está de acuerdo, es en los gobiernos de Madrid, Castilla y León y País Vasco, tener un encuentro para potenciar este corredor, ¿no? Hay que darse cuenta también de otra cosa, y es que el puerto de Bilbao, un tema muy importante para ellos es Azuqueca, en Guadalajara. Entonces, con el directo entran directamente allí. Si viene por el otro, no tienen que dar toda la vuelta a Madrid. Con lo cual, todo hace que seamos muy optimistas, porque realmente no estamos pidiendo nada raro, sino una necesidad imperiosa, que reconoce Castilla-La Mancha, reconoce Madrid, reconoce Castilla y León y reconoce el País Vasco. Y estamos hablando de una cantidad ridícula, que además, seguro que con esto vamos a conseguir que no electrificar, que sería mucho dinero, pero sí conseguir una nueva vía. Que luego, si efectivamente eso funciona, que va a funcionar, el tiempo dirá que posiblemente haya que hacer alguna otra mejora por la cantidad de circulación que va a haber. Pero que es necesario en este momento la línea recta, si es que no hay que darle muchas vueltas. Sí, el ministro pedía muchos informes que defendieran este proyecto, y parece que hay no uno, sino unos cuantos. Muchísimas gracias. De todas formas, ese ferrocarril, no sé si recordáis, ese ferrocarril cuando se proyectó, se proyectó doble vía. Ajá. ¿Qué ocurre? Que estuvo unos años parados, y ya cuando se puso en marcha, pues se eliminaron ciertas curvas, e hicieron una sola vía. Pero claro, es un proyecto pues que fuera de la República. Entonces las cosas han cambiado muchísimo. O sea que, en definitiva, era un proyecto que era doble vía, que es lo que en su día tendrá que ser. Oye, yo por cerrar, y me lo había recordado, o sea, estamos hablando de 110 kilómetros, de los cuales están hechos ya en funcionamiento Burgos, Aranda de Duero, y desde prácticamente el puerto hacia Madrid. O sea, que el gran atasque es en un tercio de esos 110 kilómetros, que es el dichoso túnel que, como saben, se ha hundido. O sea que dinérico poco, ganas hay que ponerles por parte del gobierno central, que los demás estamos poniendo muchas ganas. Y ventajas muchas. Gracias, Antonio Méndez Pozo, gracias, Fernando Escobillas, por acompañarnos esta noche. Encantado. Oye, antes de irnos, hay una noticia muy agradable para el mundo económico de Castilla y León, que es lo de Nissan, el acuerdo de Nissan. Sí, es cierto, es importante. Sí, y luego, como personas sensibles, que como no voy a ser de otra manera, un recuerdo a las víctimas del desastre que nos ha impresionado a todos en Londres, ¿no? El edificio ese que se ha quedado. Así es. Muchísimas gracias a los dos. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. De vuelta en nuestra mesa de todas las noches, lo que hacemos hoy, como es jueves y son estas horas, es conectar con el laboratorio del doctor autonomista. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Dejarás la casa del pueblo en orden y con algunas viandas para el que venga después. Así serás un verdadero castellano y leonés.
Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Se refiere a las casas de los abuelos en el pueblo, que se reparten las familias en verano. Y cuando uno se va de la casa, deja los baños y las sábanas limpias. Y deja algunas cosas en el frigorífico para la cuñada, que llega el viernes que viene con los niños. Esas son buenas costumbres de familias bien avenidas, ¿eh? Pero ¿a qué viene esto? Es que me estoy empezando a preguntar qué frigorífico le va a dejar Juan Vicente Herrera a Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León. Sí, mientras le deje los baños limpios. Uy, los baños, no quiero ni pensarlo. Menuda legislatura complicada lleva Herrera. Si llevamos meses encadenando protestas en la sanidad, ahora es la educación la que se revuelve. El examen de selectividad que ha terminado hoy ha puesto en pie de guerra a los alumnos de algunos institutos de Valladolid, víctimas de la confusión con el temario de historia. Nueva complicación para el consejero Fernando Rey. La consejería no fue clara ni siquiera a la hora de desmentir los rumores con que estos alumnos al final no han llegado al examen en iguales condiciones que otros, lo que ha despertado la lógica indignación. Menudo frigorífico le está dejando Juan Vicente Herrera a Alfonso Fernández Mañueco. Pues espérese que se haga pública la Ley de Diversidad Sexual de Castilla y León, ¿eh? Otro asunto que no va a dejar contento a nadie, se haga como se haga. O se enfurece a los activistas de la ideología de género y de transexualidad, o se irrita al electorado más conservador. En la Junta deben tener sudores fríos con este asunto. A lo mejor los sudores fríos son por la ola de calor, ¿eh? Ola de calor que ha encendido las alarmas por contaminación de ozono. Valladolid está en alerta al superarse los 100 microgramos de ozono por metro cúbico de aire y se recomienda no hacer ejercicio al sol en las horas centrales del día. Esperemos que esta contaminación remita lo antes posible en cuanto mejoren las condiciones climatológicas. Ojalá vuelva el aire fresco y limpio. ¿Alguna otra noticia de esta semana le ha llamado la atención? Me ha gustado mucho una cosa que contaba la opinión de Zamora esta semana. Después del Brexit hay una campaña sobre el Lexit, nada menos. Los leonesistas vuelven a la carga cada cierto tiempo con la separación de León de Castilla, ¿no? En este caso lo han hecho con una valla publicitaria. Los leonesistas zamoranos creen que Zamora se vería beneficiada al quedar en el centro de una región compartida con León y Salamanca. Y es que el leonesismo es un caso único en los fenómenos nacionalistas. En vez de reclamar territorios de los vecinos, se los quitan. No quieren saber nada de Palencia y Valladolid. Bueno, qué pena, ¿verdad? En España nunca falta quien quiere levantar más fronteras y separaciones. Si unos trabajan para separar, otros trabajaremos para unir. Y para dejar el frigorífico bien lleno y la casa limpia al que venga detrás de nosotros. O eso al menos hará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Que así sea, doctor. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. A ustedes les recuerdo que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes nuestra comunidad. Gracias amigos por su compañía, que descansen.